Una vez, cuando era niño, recuerdo haber leído un libro sobre un hombre que viajaba a otro mundo igual al suyo. Otra tierra, pero con personas diferentes y una cultura distinta, otros países y algunas cosas parecidas. Me llamo Basilio y hoy, después de esta experiencia que viví, me encuentro pensando en ello y me pregunto si acaso arreglé el reloj de un hombre de otro mundo, parecido al nuestro, pero no igual. La mañana empezó como cualquier otra en mi taller en el centro histórico de Morelia. El sol se filtraba por las ventanas altas, iluminando las repisas llenas de relojes antiguos que habían pasado de generación en generación en mi familia. Revisaba uno tras otro, ajustando manecillas y engranajes, mientras el aroma del café de olla que mi esposa Maite había preparado llegaba desde la cocina contigua. Me sentía tranquilo, sumergido en la rutina que me daba seguridad y calma. Mientras limpiaba un reloj de bolsillo de plata, noté la campanilla de la puerta sonar de manera diferente. Un hombre entró con pasos pausados, casi ceremoniosos. Su vestimenta me resultó extraña. Un abrigo de lino oscuro, chaleco abotonado hasta el cuello y un sombrero que parecía sacado de otra época. Al instante, algo en su porte llamó mi atención, como si su presencia cambiara el aire dentro de la tienda. Me entregó un reloj que nunca había visto antes. Su diseño era curioso y minucioso, con detalles que no correspondían a ninguna marca conocida. Lo sostenía con cuidado, mostrando un respeto casi reverente hacia el objeto. Sentí una mezcla de curiosidad y emoción. Por primera vez en años, un desafío real se presentaba ante mí. Lo miré por un largo momento, admirando la precisión de los engranajes visibles, y sentí un ligero nerviosismo en el pecho. Le expliqué que probablemente podría repararlo, pero que necesitaría unos días para estudiarlo y trabajar con calma. Él asintió sin palabras, confiando en mí, y se retiró dejando un silencio pesado que parecía impregnarse en cada reloj de la tienda. Cuando cerró la puerta, un pequeño escalofrío recorrió mi espalda, aunque intenté convencérmelo de que era solo la emoción del trabajo. Durante el resto del día, no pude concentrarme del todo. Cada tanto, mis ojos se desviaban hacia el reloj extraño, como si esperara que algo sucediera. Maite entraba de vez en cuando para preguntar si todo estaba bien, y yo respondía con la rutina de siempre, aunque sentía que algo en mi interior empezaba a cambiar. Una mezcla de ansiedad y anticipación se instaló en mí, ligera pero persistente. Por la tarde, mientras ajustaba un reloj de pared antiguo, noté que su tic-tac parecía desincronizado. Primero pensé que era coincidencia, pero al revisar varios otros relojes, descubrí que algunos se detenían, otros adelantaban, y uno incluso marcaba horas que no existían. Un pequeño sudor frío se formó en mis manos. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez estaba cansado o distraído, pero la sensación de extrañeza no desaparecía. El silencio de la tienda se volvió más intenso al caer la noche. Cada tic-tac y cada campanada se sentían amplificados, resonando en las paredes de madera y en mi pecho. Maite me preguntó si había traído relojes a casa, con un dejo de preocupación, y yo negué, aunque sabía que mis explicaciones no bastaban. Una inquietud que no podía nombrar empezaba a crecer en mí, algo que no se podía ignorar ni medir. Al cerrar la tienda por la noche, miré una última vez el reloj del hombre extraño. Su mecanismo parecía casi vivo bajo la luz tenue de la lámpara. Una mezcla de temor y fascinación me invadió. Sabía que estos días no serían como los demás, que algo nuevo había entrado en mi taller y que, de alguna manera, mi mundo ya no volvería a ser completamente igual. Las tardes comenzaron a sentirse diferentes en el taller. Cada reloj que tocaba parecía tener voluntad propia. Algunos se detenían por completo sin razón, otros adelantaban minutos enteros,
y los más antiguos marcaban horas que no existían en ningún calendario que conociera. Sentía que el tiempo mismo se burlaba de mí, y un pequeño nerviosismo empezó a crecer en el pecho, mezclado con la curiosidad que siempre me había definido como relojero. Maite notaba mi inquietud. Preguntaba si había traído relojes a casa o si me estaba agotando demasiado. Yo negaba con palabras, aunque por dentro empezaba a cuestionarme mi propia percepción. Cada tic-tac desordenado resonaba en mis oídos, incluso cuando cerraba los ojos para descansar, y la sensación de que algo estaba fuera de lugar no me abandonaba. A veces me preguntaba si mi mente estaba jugando trucos, pero sabía que no era imaginación. Clientes extraños comenzaron a aparecer con regularidad. Pedían relojes que nunca habían existido, marcas que no reconocía y mecanismos que no había visto en ningún catálogo. Su mirada era intensa, casi inquisitiva, y al entrar, la temperatura de la tienda parecía descender un poco. Sentía un hormigueo en los brazos y un nudo en el estómago cada vez que uno de ellos desaparecía entre mis estantes por un instante y luego ya no estaba, como si se lo hubiera tragado el aire. El silencio de la noche amplificaba todo. Cada tic-tac parecía multiplicarse y reverberar por las paredes de madera del taller. A veces, mientras ajustaba un reloj antiguo, escuchaba campanadas que no correspondían a ninguna hora real, y un escalofrío recorría mi espalda. Maite entraba de vez en cuando, y al notar mi expresión preocupada, inclinaba la cabeza y preguntaba con suavidad, intentando comprender algo que ni yo mismo podía explicar. Intenté mantener la rutina con normalidad. Barría el polvo, organizaba herramientas, revisaba engranajes y resortes, pero el miedo y la fascinación convivían en mí como un pulso constante. Sentía que estaba aprendiendo a reconocer un ritmo nuevo, extraño, que se escondía entre los relojes, un patrón que no pertenecía a este mundo, y me obligaba a estar alerta sin perder la calma. Una tarde, mientras ajustaba un reloj de pared, sentí que su tic-tac me hablaba de manera distinta, como si me estuviera advirtiendo de algo que no podía nombrar. El aire dentro del taller se volvió denso y pesado, y mi respiración se aceleró sin darme cuenta. Observé cada reloj con detalle, notando cómo sus manecillas parecían tener un pulso propio, y un miedo sutil se mezclaba con la emoción de estar frente a algo completamente desconocido. Los clientes extraños continuaban apareciendo, siempre pidiendo lo imposible, siempre observándome con intensidad antes de desaparecer. Algunas veces pensaba que estaba volviéndome loco, que la rutina y el aislamiento me habían afectado más de lo que creía, pero cada reloj que fallaba, cada campanada fuera de lugar, reforzaba la certeza de que algo fuera de lo común estaba sucediendo, algo que mi oficio habitual no podía explicar. Al final de cada jornada, cuando cerraba la puerta del taller, me quedaba un largo rato mirando el reloj del extraño. Su mecanismo permanecía en silencio, pero parecía respirar con un ritmo diferente al de todos los demás. Sentía un respeto y un temor simultáneo, y un pensamiento insistente se instalaba en mi mente. No estaba seguro de entender lo que tenía en mis manos, y Moxie al mismo tiempo sabía que todo cambiaría antes de que pudiera descubrirlo. Aquella noche me quedé solo en el taller hasta que la luz del farol de la calle se coló por la ventana. El silencio era profundo, pero no cómodo. Cada tic-tac de los relojes se sentía amplificado, como si latieran con vida propia. Mientras ajustaba un reloj de bolsillo, noté que los engranajes de todos los demás comenzaron a girar con una fuerza extraña, desordenada, acelerando y frenando sin patrón alguno. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté acercarme a uno de los relojes que marcaba una hora imposible, pero en cuanto lo toqué, sentí una vibración que recorrió mis dedos hasta los hombros. La sensación era inquietante,
como si algo invisible estuviera probando mi presencia. Un miedo silencioso creció dentro de mí, pero me obligué a respirar hondo, recordando mi oficio y la paciencia que siempre había tenido con los mecanismos más complicados. Entonces, percibí un movimiento en el borde de mi visión. Una sombra oscura y encapuchada se mantenía inmóvil junto a la pared, observándome sin hacer ruido. No podía ver su rostro ni distinguir rasgos, pero su presencia era tan intensa que la temperatura en el taller pareció bajar varios grados. El miedo se mezcló con la incredulidad. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero ninguna parecía suficiente. Me quedé quieto, evaluando cada segundo que pasaba. Los relojes giraban de manera caótica, con manecillas que chocaban y campanas que sonaban en horas imposibles. Cada tic-tac resonaba en mis oídos y en mi pecho, creando una sensación de desorientación que me hacía dudar de mi propio juicio. Aún así, no grité ni corrí. Me concentré en el mecanismo del reloj del extraño, sintiendo que él o ella, la sombra, estaba ligada a ese objeto de alguna manera. El miedo se transformó en una mezcla de fascinación y ansiedad. Mis manos temblaban mientras intentaba comprender el mecanismo del reloj. Parecía imposible de reparar, con engranajes que no correspondían a ningún patrón que conociera. Aún así, un impulso inexplicable me empujó a trabajar, como si algo dentro de mí supiera que debía continuar, sin importar el peligro que percibía a mi alrededor. Durante lo que parecieron horas, manipulé cada pieza con cuidado extremo, tratando de mantener la concentración mientras sentía la mirada de la sombra sobre mí. Cada vez que ajustaba un engranaje, sentía un leve cambio en la vibración de los otros relojes, como si respondieran a mis movimientos. La tensión era casi insoportable, pero una curiosidad intensa me mantenía firme, recordando por qué me había convertido en relojero. Finalmente, después de un esfuerzo que me agotó física y emocionalmente, sentí que el reloj estaba arreglado. No comprendía cómo lo había logrado, pero de algún modo las manecillas del extraño dispositivo comenzaron a moverse con normalidad, sincronizadas y silenciosas. La sombra permaneció unos segundos más, y luego, como si entendiera que mi tarea había concluido, desapareció sin dejar rastro, dejándome con un vacío y un alivio profundos. Me senté respirando con dificultad, observando el taller que lentamente recuperaba la calma. Los otros relojes habían vuelto a sus ritmos habituales y la sensación de caos se desvanecía poco a poco. El miedo persistía en el fondo, pero se mezclaba con un asombro profundo. Sabía que algo había cambiado para siempre y que aquella experiencia me marcaría, aunque Maite nunca podría comprender del todo lo que había ocurrido esa noche. El amanecer entraba lentamente por las ventanas del taller, tiñendo las paredes de un tono dorado que parecía suavizar todo lo que había sucedido durante la noche. Los relojes recuperaban sus ritmos habituales, sus tic-tacs eran regulares y sus campanadas correctas. Una sensación de alivio me recorrió el cuerpo, aunque no lograba borrar completamente la tensión que se había instalado en mí. Mientras recogía herramientas y ajustaba manecillas, escuché un leve golpe en la puerta. Sin pensarlo demasiado, abrí y allí estaba el hombre extraño, el mismo que había traído el reloj imposible. Sin palabras, tomó el objeto con cuidado y lo sostuvo como si fuera frágil y valioso al mismo tiempo. Su mirada era serena, distante, y algo en ella me hizo sentir que todo había terminado, pero que también algo había cambiado para siempre en mi mundo. Al instante en que se retiró, una calma profunda se apoderó del taller. Los relojes dejaron de moverse de manera extraña. Los tic-tacs volvieron a sincronizarse y la sensación de caos desapareció. Me senté en mi silla, respirando con alivio y tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Todo parecía normal, pero una parte de mí sabía que lo que viví no podía explicarse con la lógica habitual.
Maite entró con el rostro aún adormecido por el sueño, percibiendo la tranquilidad repentina. No preguntó nada. Su intuición le decía que había sucedido algo fuera de lo común, pero respetaba mi silencio. Sentí un agradecimiento silencioso por su comprensión, por su paciencia frente a algo que ni siquiera yo podía explicar del todo. Observé los relojes antiguos. Algunos habían quedado marcando la hora exacta, otros necesitaban pequeños ajustes, pero todos estaban vivos de nuevo, como si el tiempo hubiera regresado a su cauce. El taller parecía respirar conmigo, y por primera vez en días pude sentir que mi mundo volvía a ser seguro, al menos por ahora. Un pensamiento persistente se instaló en mi mente mientras veía la calle desde la ventana. Había realmente arreglado el reloj de un hombre de otro mundo, algo parecido al nuestro, pero distinto en esencia. La idea parecía absurda, y aún así, cada detalle de la noche seguía tan vívido en mi memoria que resultaba imposible descartarlo como un simple sueño. El resto del día transcurrió con normalidad. Ajusté relojes, atendí clientes habituales y conversé con Maite mientras tomábamos café de olla. Cada sonido cotidiano, el tic-tac regular de un reloj de pared, el rumor distante de la ciudad, la risa de un niño en la calle, se sentía más intenso, más real, como si todo el mundo me recordara que, pese a lo extraordinario, la vida continuaba. Al final, me senté junto a la vitrina donde había colocado el reloj del extraño antes de que regresara. Miré mi reflejo en el vidrio y sonreí con suavidad, mezclando alivio, incredulidad y una curiosidad que nunca desapareció. Sabía que esa experiencia permanecería conmigo, un misterio que no necesitaba resolverse para dejar su huella. Los relojes seguían marcando la hora, pero algo en mí había cambiado para siempre. Existen personas que se involucran con fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Me llamo Palmira y hoy tengo la certeza de ello. Y miedo. No trabajo. Siempre me había sentido segura entre papeles, agendas y la rutina que parecía no cambiar nunca. Sin embargo, una tarde mientras revisaba correspondencia de clientes, noté algo que me incomodó de inmediato. Uno de ellos, alguien conocido por su posición y riqueza, había dejado un paquete discreto en la oficina, pero con un olor extraño a tierra húmeda. No pensé demasiado. Lo aparté, pensando que alguien lo habría olvidado, pero una inquietud sutil se quedó en mi pecho. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa con mi madre, pasé por una calle que casi nunca transitaba. Las farolas apenas iluminaban los adoquines irregulares y, al girar la esquina, lo vi. Estaba solo, arrodillado, colocando cuidadosamente objetos sobre el suelo. Pequeñas velas, flores marchitas y lo que parecía un papel arrugado con escritura ilegible. Por un instante, la respiración se me cortó y mis pies se congelaron. No estaba segura si debía acercarme o huir. Me oculté detrás de un portón y lo observé en silencio. No levantó la mirada, pero sentí que, de algún modo, sabía que alguien lo estaba viendo. La manera en que acomodaba cada objeto, el cuidado con el que encendía las velas, parecía un ritual que pertenecía a otra realidad. Quise mirar otra vez, pero un escalofrío recorrió mi espalda y decidí seguir mi camino, intentando que la curiosidad no se convirtiera en imprudencia. Al llegar a casa, sentí una mezcla de miedo y fascinación. Hablé con mi madre sobre la calle desierta y lo oscuro del barrio, pero omití los detalles que podrían preocuparla demasiado. Dona Lisette siempre hablaba de supersticiones y protección, y no quería alterarla con algo que no podía explicar. Mientras preparaba la cena, la visión de esa figura arrodillada y silenciosa volvía a mi mente,
como si hubiera dejado una marca invisible en la habitación. Los días siguientes, intenté enfocarme en mi trabajo. Cada vez que el cliente pasaba por la oficina, sentía un nerviosismo extraño, como si su presencia sola pudiera desordenar algo en mí. No podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella calle desierta y los objetos cuidadosamente colocados. Incluso revisaba mentalmente las cámaras de seguridad del edificio, preguntándome si alguien más había notado lo que yo había visto. Un lunes llegó un paquete sin remitente a mi casa. Una pequeña caja con barro seco en la tapa y algunas marcas que parecían hechas con lápiz sobre el cartón. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron al tocarlo. No había notas, solo el olor terroso que recordaba de aquella noche. Colocarlo sobre la mesa fue un acto de fuerza. Sentí que si lo abría, cruzaría un límite que no estaba lista para enfrentar. Por la noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos leves en el pasillo. Pasos lentos, crujidos de madera y una respiración que no podía identificar. Abrí los ojos varias veces y miré hacia la puerta, pero no había nadie. Mi madre dormía profundamente a mi lado, ajena a mi inquietud. Cada crujido hacía que mi corazón latiera con fuerza y me costaba decidir si estaba soñando o si realmente alguien rondaba la casa. En los días que siguieron, comencé a notar pequeños detalles: una planta caída, un libro fuera de lugar, marcas de barro en la alfombra. Intenté racionalizarlo: el viento, un descuido, quizá mi imaginación. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía nuevamente esa calle desierta, las velas encendidas, la figura arrodillada. Esa noche comprendí que algo había cambiado en mi rutina, algo que no podía ignorar, y que lo que había visto no era un accidente ni una coincidencia. El silencio en la casa se volvió opresivo. Cada vez que abría la puerta del estudio para organizar los papeles, encontraba objetos fuera de lugar: mi agenda sobre el suelo, una pluma manchada con tinta negra que no recordaba haber usado. El corazón me latía con fuerza, y mi mente buscaba explicaciones racionales, pero algo dentro de mí me decía que no estaba sola. Llegaron cartas y notas pequeñas, escritas a mano, sin remitente. El papel tenía un olor extraño, mezcla de humedad y algo que no podía identificar. Las palabras eran ambiguas, con advertencias veladas. Una frase aquí, un dibujo extraño allá. Sentí miedo, pero también la necesidad de guardar silencio, convencida de que mencionar algo traería consecuencias que no podía prever. Mientras caminaba por los pasillos, sentía que alguien me seguía. Escuchaba pasos leves detrás de mí, como si alguien se moviera a la misma velocidad. Giraba la cabeza rápidamente y no había nadie, pero la sensación persistía, pegada a mi piel, haciendo que mi respiración se acelerara sin motivo aparente. Los objetos parecían tener vida propia. Una planta del balcón apareció volcada en la sala, libros con marcas de barro se amontonaban sobre la alfombra, y a veces un dibujo de tinta que no reconocía aparecía sobre un cuaderno abierto. Cada hallazgo me hacía sentir vulnerabilidad. El hogar que compartía con mi madre, que siempre había sido seguro, ahora parecía un lugar donde lo imposible podía suceder. Mis sueños comenzaron a ser perturbadores. Figuras encapuchadas me observaban en rituales oscuros y yo caminaba entre velas y símbolos que no entendía. Me despertaba sobresaltada, con el cuerpo empapado de sudor y el corazón latiendo como un tambor. No sabía si estaba dormida o si algo de esos sueños se filtraba en la realidad. Durante los trayectos al trabajo, miraba las sombras de la calle con desconfianza. Cada puerta cerrada, cada esquina oscura, parecía guardar secretos que no debía descubrir. Mi mente revisaba mentalmente cada gesto del cliente, preguntándose si todo aquello estaba relacionado con él. Y un nudo de ansiedad crecía en mi estómago cada vez que lo veía entrar al edificio. Una tarde, al llegar a casa,
Encontré marcas de barro en el pasillo que no podía explicarme. Mis zapatos y los de mi madre estaban limpios, pero las huellas parecían caminar desde la puerta principal hasta el estudio, como si alguien invisible hubiera recorrido la casa. Me quedé quieta, con la respiración contenida, preguntándome qué tan real era aquello que percibía y qué buscaba quien lo provocaba. La sensación de ser observada se hizo constante. Incluso cuando estaba sola en el comedor, sentía que alguien respiraba cerca de mí y un frío extraño recorría mis hombros. Intenté ignorarlo, mantener la rutina y no alarmar a mi madre, pero cada movimiento, cada sonido, me recordaba que algo más estaba ahí, algo que no podía ver ni comprender, y que mi vida cotidiana ya no sería igual. Una tarde caminaba por un barrio cercano al centro histórico, intentando despejar mi mente después de un día pesado en la oficina. Las calles de piedra estaban vacías, y el olor a humedad de la tierra mezclado con hojas secas me recordaba la escena que había visto semanas atrás. Fue entonces cuando lo vi, exactamente igual que aquella noche, arrodillado, rodeado de velas encendidas y pequeños objetos que no podía identificar. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí un peso en el pecho que me dejó inmóvil sobre la acera. No había coches, nadie alrededor, solo él y su ritual silencioso. La manera en que movía cada vela, cómo acomodaba los objetos y sus manos trazando figuras sobre el suelo, parecía un lenguaje que yo no comprendía, pero que exigía respeto y temor. Lo observé sin moverme, conteniendo la respiración. Por un momento, sus ojos se alzaron y me miraron directamente. Fue un instante breve, pero suficiente para que mi cuerpo temblara de pies a cabeza. La mirada no era de sorpresa, sino de conocimiento, como si supiera que yo lo estaba viendo y que no debía interferir. Quise correr, gritar, desaparecer, pero mis pies parecían pegados al suelo. Cada segundo duraba una eternidad, y la sensación de peligro se mezclaba con la certeza de que presenciar aquello era un privilegio y una amenaza a la vez. Todo mi cuerpo se sentía alerta, y cada fibra de mi ser me decía que no debía ser descubierta, que debía marcharme silenciosamente. Sin apartar la vista, él terminó su ritual y, con un movimiento preciso, guardó los objetos y se levantó. Caminó hacia un carro negro de lujo que lo esperaba al final de la calle. Antes de subir, volvió a mirarme, y en ese instante entendí que su presencia tenía un propósito y que cualquier paso en falso de mi parte podría tener consecuencias que no podía imaginar. Luego desapareció, dejando solo el eco de sus pasos y el aroma de las velas apagadas que permanecía flotando en el aire. Caminé lentamente hacia casa, sin atreverme a mirar atrás. Cada sombra me parecía un reflejo de aquel momento, y la sensación de ser observada se intensificó. No conté nada a nadie. Las palabras no podrían transmitir el miedo y el respeto que sentí, y sabía que revelar lo sucedido podría traer problemas que no estaba preparada para enfrentar. Esa noche, al llegar a mi casa, todo parecía en calma, pero el aire estaba cargado de una tensión que no podía nombrar. Mis manos temblaban mientras servía agua a mi madre, y cada crujido de la madera me hacía girar la cabeza. La normalidad parecía un disfraz frágil, y la certeza de que había presenciado algo que escapaba a mi entendimiento me acompañó hasta dormir, aunque con un nudo de miedo que no me permitió descansar plenamente. Antes de cerrar los ojos, recordé la mirada del hombre, firme y silenciosa. Comprendí que había presenciado un mundo que no debía tocar, un secreto que exigía silencio absoluto. Esa comprensión trajo consigo un alivio y un temor simultáneo. El alivio de haber sobrevivido, y el miedo de saber que aquel encuentro había cambiado algo en mí, algo que ya no podría ignorar jamás.
Regresé a la oficina unos días después del encuentro en la calle, intentando retomar la rutina y encontrar cierta sensación de normalidad. Todo parecía igual. Los escritorios organizados, el murmullo de los teclados, la voz de Lillian dando instrucciones. Aún así, cada paso que daba estaba cargado de una tensión silenciosa. Sabía que él podía aparecer en cualquier momento. Me dirigí a la copa para tomar un vaso de agua cuando lo vi. Estaba solo, inclinado sobre la cafetera, sirviéndose una taza. La escena parecía cotidiana, pero mi corazón se aceleró instantáneamente. La manera en que se movía, tranquila y natural, contrastaba con la intensidad de lo que había visto semanas antes, y una mezcla de miedo y respeto me recorrió el cuerpo. Me acerqué despacio, intentando que mi voz no temblara mientras murmuraba disculpas indirectas. Le expliqué que no había sido mi intención verlo aquella noche, que todo había ocurrido sin querer, y que jamás contaría a nadie lo que había presenciado. Sus movimientos se detuvieron por un instante. Me miró de reojo, pero no respondió. Simplemente siguió sirviéndose el café, como aceptando mi silencio sin necesidad de palabras. Al salir de la copa, sentí un extraño alivio. Los objetos en casa dejaron de moverse solos. Las cartas y notas desaparecieron y el aire dejó de tener esa densidad inquietante que me había acompañado durante semanas. La vida parecía recuperar su ritmo habitual, aunque con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Algo que no podía nombrar, pero que permanecía latente. Mi madre notó que estaba más tranquila, aunque seguía percibiendo cierta inquietud en mí. Intenté explicarle que eran simples coincidencias, detalles que la mente exagera, pero ella sonrió con complicidad, como si entendiera que no todas las explicaciones podían compartirse. La casa volvió a sentirse segura, aunque mis sentidos permanecían alerta a cualquier señal que indicara que no estaba sola. Una tarde, mientras revisaba mi agenda en la oficina, encontré un pequeño papel que no recordaba haber colocado. Solo decía: yo voy a saber si cambias de opinión y cuentas esto a alguien. El mensaje me heló la sangre. No estaba firmado, no tenía indicios de quién lo había dejado, pero la caligrafía y la advertencia eran inconfundibles. Comprendí que, aunque los fenómenos habían disminuido, la vigilancia no había terminado. Sentí miedo, sí, pero también una extraña aceptación. Había aprendido que algunas fuerzas existen más allá de nuestro entendimiento, que ciertos secretos deben mantenerse, y que el mundo cotidiano convive con lo inexplicable de maneras sutiles, casi imperceptibles. La sensación de ser observada ya no era constante, pero sabía que podía volver en cualquier momento. Ahora sé que ciertas personas tienen acceso a mundos que no comprendemos, y que los límites entre lo visible y lo invisible son más frágiles de lo que imaginamos. Guardar silencio fue un acto de supervivencia, y cada día que pasa me recuerda que la normalidad es un equilibrio delicado, sostenido por decisiones que a menudo no podemos explicar. El miedo sigue allí, como un eco lejano, recordándome que lo que vi fue real y que, aunque la rutina haya regresado, nada será igual de nuevo. Ya he escuchado algunas historias como esta. Creo que todo el mundo escucha al menos una vez en la vida. Pero jamás pensé que pudiera ser algo real. Mi nombre es Zenón, y pueden llamarme loco. Ya no me importa. Voy a contar lo que vi, lo que viví, mi experiencia personal con algo que pensé que solo existía en historias de ficción. Había empezado la semana con la sensación de que algo estaba fuera de lugar en la oficina, pero no podía identificar qué. Caminaba por los pasillos del edificio de contabilidad en el centro de Morelia, Michoacán, entre escritorios abarrotados de papeles y el olor constante a café recién hecho que se escapaba de la pequeña copa.
cuando lo vi por primera vez. Un hombre idéntico a mí, con la misma camisa azul y pantalones gris oscuro, cruzaba frente a mi escritorio sin prestarme atención, con los hombros tensos y la mirada vacía. Por un instante, pensé que había imaginado todo. Al principio, intenté ignorarlo. Quizá había dormido mal la noche anterior, o el estrés de las cuentas y los balances me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de ser observado se volvió constante, como si algo en los rincones del edificio me estuviera siguiendo. Cada vez que giraba, podía jurar que lo veía a lo lejos, siempre con la misma ropa, siempre caminando como si tuviera un propósito que yo no podía comprender. Un compañero de cubículo notó mi inquietud y me preguntó si estaba bien. Lo miré con nerviosismo y le comenté que había visto a alguien que se parecía a mí, pero él se rió y dijo que no había nadie más allí. Esa respuesta me hizo sentir un frío incómodo. La duda comenzó a mezclarse con miedo. Si nadie más lo veía, ¿existía realmente? Cada vez que intentaba racionalizarlo, un nudo se formaba en mi estómago. Los primeros pequeños cambios aparecieron en mi escritorio. Una pluma que siempre estaba a mi derecha desapareció sin explicación, y un par de documentos importantes que había dejado ordenados terminaron en un cajón distinto. Pensé que quizá alguien los había movido por error, pero la sensación de que algo externo estaba interviniendo se volvió insoportable. Cada objeto que desaparecía dejaba tras de sí un vacío, un recordatorio silencioso de que mi rutina estaba siendo alterada sin que pudiera hacer nada. El miedo comenzó a filtrarse en mi vida cotidiana. Cada vez que pasaba frente al espejo del baño del trabajo, revisaba con cuidado mi reflejo, buscando alguna diferencia, alguna señal de que lo que había visto no era producto de mi imaginación. El reflejo me devolvía mi propia imagen, pero por dentro sentía que algo estaba mal, que un doble de mí caminaba por los mismos pasillos y respiraba el mismo aire, ignorando todo y todos. Mi esposa, Sandra, notó que llegaba a casa con el ceño fruncido y los hombros tensos. Me preguntaba qué pasaba, pero le dije que era solo estrés del trabajo, que nada de qué preocuparse. Sin embargo, la verdad era que me sentía atrapado en un mundo que se volvía cada vez más extraño. Un lugar donde podía estar rodeado de gente y aún así sentirme completamente solo. La normalidad de mi vida se resquebrajaba con cada aparición fugaz de aquel otro yo. Los corredores del edificio parecían más largos, más oscuros, y el sonido de los teclados y teléfonos se mezclaba con un silencio inquietante cuando giraba la esquina esperando verlo y no encontrarlo. A veces me sorprendía a mí mismo conteniendo la respiración, temiendo que apareciera frente a mí con esa expresión inexpresiva, como un espejo que había cobrado vida y decidido observar mi rutina desde un ángulo desconocido. Aquella primera semana se convirtió en un ejercicio de vigilancia constante. Cada paso, cada movimiento de mis colegas, cada sombra al final del pasillo podía ser él. La confusión y el miedo se mezclaban con la incredulidad. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo fuera de lo normal caminando con mi rostro por los pasillos de la oficina. Esa incertidumbre me acompañó incluso después de salir del edificio, mientras cruzaba las calles de Morelia, con la sensación de que mi vida cotidiana estaba siendo invadida por alguien que era yo y al mismo tiempo no lo era. Después de aquel primer encuentro, la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, empezó a volverse más intensa. Mis colegas comenzaron a mirarme de manera extraña, y algunos comentarios que antes me parecían inocentes ahora tenían un matiz acusador. En varias ocasiones me asignaron tareas que nunca habían sido parte de mi trabajo, como si asumieran que yo tenía un cargo distinto al mío. Cada vez que intentaba explicar que no me correspondía,
Sentía que me veían con desconfianza, como si yo mismo estuviera confundido. Cierta mañana, mientras revisaba unos estados de cuenta, escuché que alguien hablaba de mí en voz baja, mencionando errores que jamás había cometido. Mi corazón se aceleró, y al mirar hacia donde provenía la voz, no vi a nadie, pero la certeza de que algo estaba cambiando mi realidad era innegable. Objetos que siempre permanecían en su lugar desaparecían de mi escritorio. Papeles importantes aparecían en cajones ajenos, con marcas que no recordaba haber hecho. Incluso mi pluma favorita, con la que llevaba años escribiendo, fue reemplazada por otra casi idéntica, pero con un detalle diferente, casi imperceptible. Comenzaron los encuentros extraños fuera del trabajo. Una chica en la cafetería me preguntó sobre una película que habríamos visto juntos el fin de semana, y tuve que mirar a su rostro intentando recordar, pero era imposible. Nunca la había visto antes. Un hombre en la calle me increpó por un juego de póker en el que, según él, yo había hecho trampa. No sé jugar póker y jamás había conocido a ese hombre. Cada situación dejaba un nudo en mi estómago y una sensación creciente de desconcierto. Mi vida cotidiana se estaba volviendo un terreno donde ya no podía confiar en nada ni en nadie. Mi casa dejó de ser un refugio seguro. Documentos importantes aparecían en lugares extraños, y un día encontré un llavero que creía perdido hacía semanas. Al sostenerlo, me di cuenta de que aunque era idéntico al mío, tenía un rasguño en el metal que yo nunca había hecho. Ese detalle minúsculo me confirmó que algo o alguien estaba interfiriendo activamente en mi vida. Me sentí vulnerable, expuesto, como si un duplicado de mí caminara simultáneamente, haciendo cosas que yo nunca haría y dejando pistas de su existencia por todas partes. Los sueños comenzaron a invadir mis noches con imágenes perturbadoras. Veía a alguien idéntico a mí, burlándose de mis errores y riéndose de mis fallos cotidianos. La voz en esos sueños repetía una frase que se quedó grabada en mi mente. Soy tú, pero soy mejor en esto. Despertaba sudando y con el corazón desbocado, temiendo mirar al espejo y descubrir que mi reflejo ya no era solo mío. La fatiga y la ansiedad empezaron a afectar mi rendimiento, y sentía que el mundo a mi alrededor se estaba volviendo hostil y desconcertante. El trabajo, que antes era rutina y estabilidad, se transformó en un espacio donde cada gesto mío era observado con suspicacia. Mis compañeros comenzaron a insinuar errores que nunca cometí, y yo debía explicar y defender cada decisión, sintiendo que una sombra invisible cuestionaba cada paso que daba. Cada intento de racionalizar la situación terminaba en frustración. Sentía que la cordura me estaba abandonando poco a poco. Intenté hablar con Sandra sobre lo que estaba ocurriendo, pero le resté importancia, tratando de protegerla de mi creciente paranoia. Sin embargo, cada vez que salía a la calle, el mercado, la plaza o la cafetería cercana, sentía que alguien me seguía, que alguien sabía más de mí de lo que yo mismo recordaba. La incertidumbre se volvió compañía constante. Cada paso que daba estaba cargado de tensión y cada mirada ajena se sentía potencialmente amenazante. En esos momentos, comprendí que no podía confiar ni en la memoria ni en los sentidos. Cada pequeño indicio de la presencia de mi doble me arrancaba de la tranquilidad, y la confusión se mezclaba con un miedo profundo, casi paralizante. La sensación de que mi vida estaba siendo manipulada por una copia idéntica a mí creaba un terror silencioso, constante, que me perseguía incluso cuando intentaba concentrarme en tareas simples o disfrutar de un momento con mi familia. Sentía que cada movimiento que hacía era observado y la sensación de que alguien más vivía mi vida se volvió insoportable. Comencé a seguirlo discretamente cuando lo veía por los pasillos, manteniéndome a cierta distancia, tratando de no llamar la atención.
Cada vez que giraba una esquina, podía jurar que él estaba allí, caminando con la misma cadencia, respirando como si tuviera derecho a existir en mi espacio. Un miedo silencioso me recorría la espalda y la adrenalina hacía que mis pasos fueran casi imperceptibles. En varias ocasiones lo vi entrar a salas de reuniones donde yo debía estar, tomando notas, interactuando con personas que creían que yo era él. Cada gesto suyo, cada movimiento idéntico al mío, me llenaba de un pavor inexplicable. Comenzaba a cuestionarme si mis colegas notaban algo, o si estaban convencidos de que realmente yo era incapaz de cometer ciertos errores que el duplicado dejaba a su paso. Esa incertidumbre me hizo sentir atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de defender mi identidad. Mi vida fuera de la oficina tampoco mejoraba. Cada lugar que visitaba parecía propicio para un encuentro inesperado. Al caminar por la plaza, el mercado o tomar un café cerca del centro, personas desconocidas me abordaban con preguntas sobre situaciones que jamás había vivido. Una señora me preguntó por un evento benéfico al que, según ella, habíamos asistido juntos. No podía recordar tal cosa. Cada encuentro aumentaba la sensación de que estaba perdiendo el control sobre lo que los demás percibían como mi realidad. El cansancio se acumulaba de manera inexorable. Los sueños se hicieron más vívidos y perturbadores. Veía a mi doble burlándose de mí, criticando cada error, cada palabra que decía. Sentía que incluso en mis sueños no podía escapar. Su frase se repetía, pero ahora decía algo diferente también. Decía, soy tú y soy mucho mejor en esto. ¿Por qué no te rindes de una vez? Al despertar, me encontré temblando, con la respiración entrecortada, y la angustia me acompañaba hasta que llegaba a la oficina, donde cada mirada se tornaba sospechosa. Intenté tomar notas, documentar todo, registrar horarios, encuentros y objetos que desaparecían o cambiaban de lugar, pero cada intento parecía inútil. Las pruebas se desvanecían o aparecían alteradas, como si mi doble jugara con mi vida en un tablero que yo no podía comprender. La sensación de impotencia se mezclaba con un terror silencioso, profundo, que me hacía cuestionar si alguna vez podría recuperar la normalidad. Un día, observé cómo mi duplicado tomaba el lugar que yo debía ocupar en una reunión importante. Mis colegas le hablaban con naturalidad, confiando en que él era yo, mientras yo estaba escondido detrás de una columna, paralizado, viendo cómo mi reputación y mi trabajo se desmoronaban frente a mis ojos. La frustración y el miedo se entrelazaban, y un sentimiento de pérdida absoluta de control me atravesó como un frío que no desaparece. Cada paso que daba en la oficina, cada decisión que tomaba en mi escritorio, estaba teñida por la ansiedad de saber que alguien más, idéntico a mí, podía hacerlo mejor, más rápido, sin ser notado. Sentía que estaba atrapado en un mundo donde mi identidad se desdibujaba, donde la confianza de quienes me rodeaban podía ser manipulada por un reflejo de mí mismo. La tensión constante me hacía revisar puertas, cajones y documentos con obsesión, buscando señales de su presencia. El miedo más profundo se instaló cuando comprendí que este duplicado no era un simple espejismo ni un juego de mi mente. Podía aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y siempre tenía un propósito. Cada encuentro, cada objeto perdido o movido, cada mirada de sospecha de mis colegas se convirtió en una prueba de que mi vida ya no me pertenecía por completo. La sensación de vulnerabilidad se volvió mi compañía constante, y supe que la lucha por recuperar mi existencia sería inevitable. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora, decidí seguirlo por las calles de Morelia. Caminaba sin rumbo definido, pero con la intención de no perderlo de vista. Mi corazón latía con fuerza y cada sombra me parecía una amenaza. De repente,
Lo vi doblar una esquina y, sin darme cuenta, mis pasos se aceleraron. La adrenalina me recorría el cuerpo mientras lo seguía, temiendo perderlo de nuevo, temiendo que todo lo que había pasado fuera apenas el comienzo. Al llegar a una calle más silenciosa, lo observé detenerse en medio del pavimento. Estuvo allí, inmóvil, y por un instante sentí que podía acercarme y confrontarlo. Pero antes de que pudiera dar un paso más, desapareció. No se escondió detrás de un automóvil ni se alejó por una puerta lateral. Simplemente se desvaneció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por primera vez comprendí que no se trataba solo de errores o confusiones. Algo fuera de toda lógica estaba jugando con mi vida. El trabajo se volvió un campo de batalla invisible. Mi duplicado apareció en varias reuniones, tomando decisiones en mi nombre y creando situaciones que podían poner en riesgo mi carrera. Cada correo enviado, cada documento firmado parecía tener su huella, aunque yo no lo hubiera hecho. Sentía que, mientras él actuaba con confianza, yo estaba atrapado en un estado constante de defensa, explicando, justificando, intentando que los demás comprendieran que no era yo quien cometía esos errores. Mi decisión fue dolorosa pero necesaria. Pedí mi renuncia. No podía continuar viviendo en un lugar donde alguien más podía ocupar mi lugar sin que nadie lo notara. Mudarse de barrio fue otro paso. Necesitaba recuperar un sentido de control, un espacio donde mi identidad no fuera cuestionada por un reflejo inexplicable. Cada decisión se sentía como una protección contra un enemigo invisible que conocía mis hábitos, mis costumbres, mi rutina más íntima. Aún así, la sensación de que no estaba completamente a salvo me acompañaba. Cada vez que salía a caminar, cada vez que entraba a un café o cruzaba la plaza, mis ojos buscaban entre la gente cualquier señal de que aquel otro yo estuviera presente. La paranoia se convirtió en un compañero silencioso, y la tranquilidad que esperaba encontrar al cambiar de vida se volvió tenue, casi inalcanzable. Una noche, buscando un momento de aparente normalidad, fui a un bar a tomar una cerveza solo. La luz amarilla de los faroles y el murmullo de conversaciones ajenas ofrecían una sensación de anonimato, pero mis sentidos permanecían alerta. Al mirar hacia la puerta por unos segundos, lo vi, idéntico a mí, de pie junto a la acera, mirándome de manera fugaz. No tuve tiempo de reaccionar. Se desvaneció antes de que pudiera siquiera parpadear. Sin embargo, la certeza de su presencia fue suficiente para que mi corazón se acelerara y la piel se erizara. El miedo volvió a instalarse, silencioso y persistente. Comprendí que, aunque hubiera abandonado el trabajo y cambiado de barrio, no podía escapar completamente de aquel duplicado. Cada aparición, por breve que fuera, me recordaba que mi vida podía ser invadida en cualquier momento y que mi identidad seguía siendo vulnerada por algo que no pertenecía al mundo racional. La sensación de vulnerabilidad me acompañaba incluso cuando intentaba relajarme o disfrutar de momentos cotidianos. Vivo con la conciencia constante de que algo me observa, de que hay un reflejo de mí mismo que actúa fuera de mi control. La normalidad parece un recuerdo lejano. Cada objeto movido, cada encuentro extraño, cada mirada desconfiada me devuelve la evidencia de que aquello que pensé imposible es real. No puedo explicarlo y probablemente nadie lo creerá, pero lo que viví fue tan real como respirar, y lo seguirá siendo mientras ese otro yo exista en algún lugar, esperando el próximo momento para aparecer. Trabajar hasta tarde siempre había sido parte de mi rutina como gerente de la tienda, pero esa noche algo se sentía diferente. El calor del verano michoacano se filtraba por las ventanas altas de la tienda,
y las luces fluorescentes, aunque brillantes, empezaban a cansarme la vista. Mi nombre es Luma. Mi equipo estaba concentrado en el inventario. Cajas de ropa apiladas, estantes organizados con cuidado, y el sonido constante de papeles y etiquetas llenaba el aire. Intentaba mantener la calma, pero sentía una extraña tensión que no lograba identificar. Mientras revisaba una caja de vestidos de noche, noté un movimiento al final del pasillo. Una chica con el uniforme de la tienda estaba acomodando prendas, pero algo estaba mal, porque no era ninguna de mis empleadas. No había entrado nadie nuevo al equipo, lo sabría si hubiera, y la tienda había estado cerrada por horas. Caminé hacia ella, queriendo asegurarme de que todo estuviera en orden, y en cuanto me acerqué, sonrió. No era una sonrisa amistosa ni burlona, sino algo que me resultó inquietante. Cuando parpadeé, ya no estaba. Por un instante, dudé de mi propia percepción, pensando que mi mente me estaba jugando una broma por el cansancio. El ambiente dentro de la tienda parecía haberse vuelto más pesado. Los estantes que había revisado minutos antes empezaban a parecer distintos. Algunas cajas estaban fuera de lugar y el sonido de mis pasos resonaba más de lo habitual en el piso de cerámica. Intenté concentrarme en el inventario, repitiendo mentalmente los números y colores, pero la sensación de que alguien más estaba allí persistía, aunque no podía encontrar pruebas concretas. Mis vendedores comenzaron a intercambiar miradas incómodas y a murmurar entre ellos, nada grave, pero sí suficiente para notar que la tensión se extendía. Alguien preguntaba por una caja que supuestamente ya había sido revisada. Otro comentaba que su celular había desaparecido por un momento. Traté de calmar a todos, recordándoles que revisáramos con cuidado y sin prisas, pero había algo en sus expresiones que me decía que no era solo cansancio. En un momento, me detuve frente a los maniquíes vestidos con los modelos más recientes. Parecían estar más erguidos de lo normal, y por un segundo sentí que me observaban. El aire estaba denso, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras trataba de convencerme de que eran imaginaciones mías. La tienda, que hasta ese momento había sido un lugar familiar y seguro, empezó a sentirse extrañamente ajena, como si ocultara secretos que nunca había notado. Antes de darme cuenta, la noche avanzaba sin que nadie se percatara. El cansancio me pesaba, pero una inquietud nueva me mantenía alerta. Cada sonido, desde el roce de la ropa hasta los pasos distantes de mis vendedores, parecía amplificarse. Y aunque intentaba mantener la rutina, una pregunta empezó a formarse en mi mente. ¿Estaba sola en la tienda o había alguien más que no debía estar ahí? La tensión dentro de la tienda no tardó en hacerse evidente. Lo que al principio eran murmullos y pequeñas quejas empezó a transformarse en discusiones abiertas entre los vendedores. Alguien señalaba que su celular había desaparecido por unos minutos. Otro cuestionaba por qué una caja de vestidos que había sacado para la revisión había aparecido nuevamente en el estante sin que nadie supiera cómo. Intenté intervenir, calmando las voces y recordando que estábamos allí para trabajar juntos, pero había un peso en el aire que me impedía relajarme. Cada movimiento que hacía parecía observado. Los estantes y maniquíes, que hasta entonces habían sido simples objetos de trabajo, comenzaron a parecerme diferentes, como si tuvieran vida propia. Una prenda colgaba ligeramente torcida, otra parecía moverse cuando nadie estaba cerca. La sensación de que algo o alguien nos estaba vigilando se volvió constante, y aunque intentaba racionalizarlo, no podía ignorar la creciente incomodidad de mi equipo. Maicon, normalmente tranquilo, empezó a fruncir el ceño cada vez que revisaba las cajas. Yasmín se mostraba inquieta, apartando la vista de ciertos rincones de la tienda y murmurando cosas que nadie más parecía escuchar.
Estela, siempre extrovertida, se reía nerviosamente cuando algún objeto se movía de forma inesperada, pero sus manos temblorosas delataban el miedo. Era evidente que todos sentíamos lo mismo. Algo extraño estaba ocurriendo, y no sabíamos cómo enfrentarlo. Intenté concentrarme en el inventario, anotando números y clasificando colores, pero cada interrupción aumentaba mi ansiedad. Una caja desaparecida reaparecía misteriosamente, algunas prendas se doblaban de manera extraña, y cuando revisaba los maniquíes, parecía que sus cabezas giraban levemente hacia mí, aunque sabía que nadie las había tocado. La sensación de que había algo fuera de lugar me mantenía alerta. Y sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. El cansancio físico empezaba a combinarse con la tensión emocional. Sentía la necesidad de mantener el control de mi equipo, de que nadie perdiera la calma, pero cada pequeño incidente generaba más conflictos. Los vendedores comenzaban a sospechar unos de otros, y el ambiente que antes era de colaboración se volvió pesado y desconfiado. Cada sonido, un roce de tela, un paso en el piso, un golpe leve contra un estante, parecía amplificado y sospechoso. Mientras organizaba otra caja, creí escuchar un susurro que no lograba identificar. Me giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí. Las luces fluorescentes parpadearon y por un instante el reflejo en los espejos me mostró algo que desapareció cuando parpadeé. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías y que el estrés estaba afectando mis sentidos, pero la inquietud no desapareció. Mis pensamientos se mezclaban entre lo racional y lo imposible. La sensación de vigilancia se intensificó cuando Maicon me comentó, casi en voz baja, que también había visto movimientos extraños entre las prendas, algo que no podía explicarse. Yasmín evitaba mirar los maniquíes y Estela confesó que algo la había empujado cuando estaba sola revisando un estante. Aunque no había nadie cerca, las palabras, dichas con cautela, confirmaron lo que todos empezábamos a sospechar. No estábamos solos en la tienda, y aquello que nos observaba parecía jugar con nosotros. En ese momento, comprendí que mi responsabilidad iba más allá de terminar el inventario. Tenía que mantener la calma de la gente que dependía de mí, aun cuando yo misma sentía miedo. Cada objeto que se movía, cada caja que desaparecía y reaparecía, y cada gesto extraño de mis vendedores aumentaba la sensación de urgencia y peligro. La tienda, que hasta entonces había sido un lugar seguro y familiar, se había transformado en un espacio donde lo cotidiano y lo inexplicable coexistían de manera inquietante. Mientras preparaba café en la pequeña copa de la tienda, un sonido que no podía identificar me hizo tensarme. Eran risas, suaves al principio, cargadas de un dejo burlón, como si alguien estuviera jugando conmigo a propósito. El aire se sentía más pesado y frío de lo habitual, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras sostenía la taza con fuerza. Intenté concentrarme en el café, diciéndome que debía ser imaginación, pero un grito desgarrador proveniente del salón me hizo dejar la taza temblando sobre la mesa. Corrí hacia la zona de ventas y encontré a Yasmín, una de las vendedoras más experimentadas, llorando, con el rostro desencajado. Su respiración era entrecortada y sus manos temblaban mientras señalaba un lugar vacío donde minutos antes había estado un vestido de fiesta. Me dijo, entre sollozos, que el vestido se había levantado solo, como si alguien invisible lo hubiera vestido. Mi corazón latía con fuerza, pero lo más perturbador fue ver que los demás no se reían ni la consolaban. Sus ojos reflejaban miedo, la misma incredulidad que yo sentía. Maicon se acercó lentamente y confesó que había visto lo mismo unos minutos antes, intentando mantener la calma, pero su voz delataba el susto que sentía. Estela, aún pálida, añadió que algo la había empujado mientras revisaba un estante, aunque no había nadie cerca.
Cada relato hacía que la realidad de la situación se volviera innegable. Lo que estaba ocurriendo no podía explicarse por cansancio ni por errores humanos. Traté de respirar hondo, de mantener la compostura, recordando que debía ser la líder de aquel grupo. Pero cada vez que miraba alrededor, algo me producía inquietud. Cajas apiladas parecían moverse ligeramente. Prendas colgaban de manera extraña y los maniquíes parecían girar la cabeza hacia nosotros cuando nadie los tocaba. La sensación de que la tienda estaba viva y consciente de nuestra presencia se volvió abrumadora. El inventario, que hasta entonces había sido nuestra prioridad, quedó relegado ante el miedo palpable en la tienda. Intenté usar la computadora para continuar, pero surgieron fallos técnicos inexplicables. El sistema se congelaba, los registros desaparecían y algunas cajas marcadas aparecían como no revisadas. Era como si algo o alguien estuviera manipulando todo para impedir que completáramos el trabajo. Decidí finalmente dar por concluido el inventario esa noche, aunque incompleto, y pedí a todos que se retiraran de la tienda. Mi corazón estaba acelerado y una mezcla de frustración y miedo me invadía. Sabía que enfrentaríamos la desaprobación del dueño al día siguiente, pero la seguridad de todos, incluida la mía, era más importante que cualquier reproche. Cada paso hacia la puerta me costaba esfuerzo, como si la tienda no quisiera dejarnos ir. Al apagar las luces y cerrar la puerta, la sensación de ser observada no desapareció. La ciudad de Morelia estaba tranquila afuera, pero dentro de aquel espacio, lo inexplicable había dejado su marca. Caminé hacia mi casa con el corazón pesado, preguntándome qué había sucedido realmente y con la certeza de que nunca podría ver esa tienda de la misma manera. Cuando regresé al día siguiente, la escena fue aún más desconcertante. Todas las prendas estaban dobladas, organizadas en pilas perfectamente alineadas por color, formando un círculo enorme en el centro de la tienda. Sentí miedo, incredulidad y agotamiento emocional. No había explicación racional para lo que había ocurrido. Sin pensarlo más, presenté mi renuncia. Algo en aquel lugar había cambiado para siempre y yo sabía que no podía seguir allí. Ya han pasado 2 años. Ahora trabajo en otra tienda, no como gerente, sino como vendedora, y no me arrepiento. Nunca volví a ese lugar, ni siquiera para comprar un par de calcetines. Confieso que no tengo el valor. Me llamo Nicolás, y desde niño siempre fui muy práctico. Me gustaban las matemáticas, las ciencias, las cosas explicadas por la razón. Así crecí y decidí estudiar ingeniería civil. Era bueno con los cálculos y creía que esta carrera me traería estabilidad profesional, desafíos satisfactorios y, por supuesto, dinero. Deseaba una carrera sólida, clásica, igual que mi visión de la vida. Pero todo cambió a partir de aquella noche. El cansancio me pesaba en los hombros mientras apagaba mi computadora en la oficina de la constructora. La jornada había sido larga, llena de revisiones de planos y discusiones con proveedores. Aún así, sentí el impulso de dar una caminata corta antes de regresar a mi apartamento. Afuera, la brisa fresca de Morelia me rozaba el rostro y encendí un cigarro mientras me apoyaba en la barandilla del pequeño parque frente a la catedral. El aroma del tabaco se mezclaba con el olor húmedo de la piedra recién lavada por la llovizna de la tarde. Al mirar hacia la calle empedrada, algo me hizo frenar la respiración. Una carroza se movía lentamente, pero no había caballos que la tiraran ni cochero que la guiara. Dentro, un hombre permanecía sentado, inmóvil, observándome con una mirada que parecía atravesarme. Mi instinto me ordenaba girar y correr, pero mi cuerpo se quedó rígido, paralizado por un escalofrío que subía desde la nuca hasta la columna.
Intenté racionalizar lo que veía. La luz amarilla de los faroles podría estar creando sombras extrañas, quizá un montaje turístico, algún espectáculo callejero que no conocía. Sin embargo, la calle estaba desierta. No había turistas ni vendedores ambulantes, solo el silencio pesado de la noche que parecía absorber todo sonido. Sentí que el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar, y que cada inhalación traía consigo un frío interno que no correspondía al clima. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Cada vez que intentaba moverme, mis piernas parecían hundirse en el pavimento, y la sensación de ser observado se intensificaba. El hombre dentro de la carroza no parpadeaba, no se movía, y su expresión vacía me transmitía una amenaza silenciosa. Un nudo se formó en mi estómago, mezclando miedo y confusión. No entendía cómo algo tan improbable podía estar sucediendo justo frente a mis ojos. Decidí finalmente girar y dirigirme a mi coche, estacionado a unas cuadras, con la esperanza de que el movimiento y la luz del vehículo disiparan aquel temor irracional. Mientras caminaba, sentía que cada paso era observado. La calle vacía parecía más larga, más estrecha, como si los edificios y faroles se hubieran inclinado hacia mí. Cada sonido, un eco. Cada sombra, una amenaza potencial. El cigarro que había dejado en la mano ahora parecía demasiado débil para calmar la tensión que recorría mi cuerpo. Al llegar a mi coche, mis manos temblaban mientras metía la llave en la cerradura. Miré de reojo hacia la calle. La carroza seguía allí, sin moverse, pero su presencia era tan intensa que parecía expandirse, llenando toda la plaza con un peso que no podía ignorar. No había rastro de caballos ni sonido de ruedas, nada que explicara su desplazamiento, solo la figura del hombre, fija, señalando quizá con la mirada que yo debía saber que estaba ahí, que lo había visto. Con el motor encendido, respiré profundamente, tratando de calmar el temblor en las manos y el nudo en la garganta. La sensación de peligro persistía, como si aquella carroza hubiera invadido un espacio que hasta entonces había considerado seguro. Me obligué a concentrarme en la ruta hacia mi apartamento, pero la imagen del hombre sentado, inmóvil, no desaparecía. Cada esquina, cada farol encendido parecía recordar su presencia, y sentí una mezcla de incredulidad y pánico que no sabía cómo controlar. Cuando finalmente giré la esquina hacia mi calle, me di cuenta de que, aunque el vehículo desapareciera de mi vista, el peso de aquella mirada me acompañaba. Fue la primera vez que experimenté un miedo tan profundo sin razón aparente, un terror silencioso que no necesitaba palabras ni movimiento. Algo en aquella noche de Morelia me había marcado, y supe que no se trataría de un simple sueño ni de una ilusión pasajera. Al principio intenté ignorarlo, convencido de que todo había sido producto del cansancio o de mi imaginación. Sin embargo, los pequeños accidentes comenzaron a acumularse. Caminando por la obra que supervisaba, tropecé con un cable mal colocado y mi carpeta cayó al suelo, esparciendo planos y documentos importantes. Nunca me había pasado algo así, y la sensación de que algo invisible me observaba no desaparecía. De hecho, se intensificaba con cada paso que daba. Durante mis recorridos por la ciudad, sentía que algo se movía a mi alrededor. En varias ocasiones, creí ver un bulto pasar por los corredores de salas vacías, incluso cuando estaba solo en la oficina. Era rápido, sutil, como un parpadeo fuera de lugar, y siempre sentía que ese mismo parpadeo me llamaba por mi nombre. Apenas un susurro que parecía atravesar la piel. Me obligaba a girar la cabeza, pero no había nadie. La incomodidad comenzó a calar en mi mente. No era miedo inmediato, sino un malestar profundo que no podía ignorar. Las noches se volvieron más pesadas. Dormía apenas unas horas, despertando con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. La fiebre empezó a aparecer, ligera al principio, pero constante.
Y pronto, los médicos me indicaron reposo y me dieron un certificado para ausentarme del trabajo. Sentía que mi cuerpo estaba cediendo ante algo que no podía explicar, y con cada episodio de fiebre, la presencia de aquel hombre parecía hacerse más tangible, más cercana. Al intentar relajarme en mi apartamento, cada sombra se transformaba en un posible reflejo de la carroza, y cualquier sonido, incluso el más cotidiano, me hacía sobresaltar. Los faroles de la calle parpadeaban, y yo sentía que cada luz era un ojo que me observaba, y que la distancia entre mi apartamento y la plaza se acortaba de manera inexplicable. Esa sensación de vigilancia constante me desgastaba emocionalmente. Había empezado a dudar de mis propios sentidos. Incluso al salir de casa para resolver asuntos cotidianos, notaba coincidencias inquietantes. Cada vez que recorría ciertas calles, aparecían accidentes menores. Un coche se detenía bruscamente frente a mí. Objetos caían de algún comercio cercano. Un transeúnte me miraba con extrañeza como si hubiera percibido algo que yo no podía. Todo parecía conectado, como si la presencia invisible jugara con mi rutina, recordándome que no estaba solo. Me sorprendió darme cuenta de que había empezado a anticipar la aparición del hombre. Cada vez que cruzaba una calle o entraba a un edificio, sentía un nudo en el estómago y un frío que subía por la espalda. Trataba de racionalizar. Son coincidencias, mi mente está cansada, me decía. Pero la consistencia de los eventos me obligaba a reconocer que algo extraño estaba ocurriendo, algo que no podía explicar con lógica. El miedo comenzó a invadir mi vida cotidiana. Comer, caminar, incluso preparar mis herramientas de trabajo se convirtió en un acto de precaución. Cada ruido podía ser un aviso, cada sombra una amenaza. Mis amigos empezaron a notarlo, aunque no podía contarles lo que veía. Temía que pensaran que estaba perdiendo la razón. La soledad se volvió más pesada que nunca y la ansiedad empezó a afectarme físicamente, con palpitaciones y sudor frío que aparecían sin motivo aparente. Una tarde, mientras revisaba planos en una de las salas de la oficina, sentí otra vez ese parpadeo fugaz. No era sombra ni reflejo. Era algo más, y por un instante juré escuchar mi nombre, apenas un hilo de voz que recorría la habitación. Mi corazón se aceleró y la certeza de que aquella presencia no se marcharía por sí sola se afianzó en mi mente. Supe entonces que no podía seguir huyendo. Algo tenía que hacer, aunque todavía no sabía qué. La primera vez que la carroza apareció en mi calle, no podía creer lo que veía. Ahora tenía caballos, pero no hacían ningún ruido al moverse, y sus ojos brillaban con un rojo intenso que parecía mirar directo al alma. El hombre sentado dentro me observaba fijamente, y sentí que cada fibra de mi cuerpo se congelaba. No había manera de racionalizar lo que mis ojos presenciaban. Todo indicaba que aquel ser no era de este mundo. Mi respiración se volvió rápida y superficial. Sentí un nudo en la garganta y un frío que me subía por la espalda, paralizando mis piernas. Quise gritar, correr, cerrar la puerta y esconderme, pero mis movimientos se sentían torpes, lentos, como si algo invisible me retuviera. La carroza se detuvo frente a mí, y por un instante que pareció eterno, el hombre apuntó directamente hacia mí. La sensación era clara. Me estaba llamando, demandando mi atención de una manera que no podía ignorar. Intenté mantener la calma y moverme, pero mi cuerpo no respondía. Cada latido de mi corazón resonaba con fuerza en mis oídos. Sentía que podía escucharlo incluso sobre el silencio absoluto que rodeaba la calle. Los caballos seguían inmóviles, y sus ojos rojos me seguían con una intensidad que me hacía dudar de mi cordura. La certeza de estar frente a algo sobrenatural era tan fuerte que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Finalmente,
Logré avanzar unos pasos, como arrastrando los pies sobre el empedrado. La carroza no hizo ningún sonido, pero se movió ligeramente, manteniendo su dirección hacia mí. Mi mente se debatía entre huir y quedarme. Cada fibra de mi ser quería desaparecer, pero algo dentro de mí sabía que esta era la confrontación que había evitado hasta ahora. Por primera vez comprendí que ignorar aquello ya no era una opción. Sentí un pánico profundo que me hizo girar la cabeza buscando refugio, pero no había nadie alrededor. La calle estaba desierta, iluminada únicamente por los faroles que arrojaban sombras largas y vacías. La sensación de vigilancia era absoluta. Incluso el aire parecía haberse vuelto más denso, más pesado, como si la presencia del hombre y su carroza hubiera modificado el entorno, drenando la normalidad de la noche. Mis manos temblaban mientras intentaba controlar la respiración. La sensación de ser elegido, de ser observado con una intención que no entendía, era insoportable. Cada segundo se estiraba como un hilo interminable, y la idea de que aquello podía prolongarse me llenaba de terror. A pesar de todo, algo dentro de mí sabía que no podía huir sin enfrentar lo que quería. En un impulso de coraje mezclado con desesperación, me obligué a mantener la mirada fija en el hombre. No dije nada, no podía, pero intenté transmitirle que estaba presente, que lo había visto y que no iba a desaparecer. La carroza permaneció unos momentos más, quieta y silenciosa, como evaluando mi reacción, y luego, lentamente, comenzó a alejarse. A medida que se perdía en la distancia, un alivio parcial me invadió, aunque no era total. Mi cuerpo estaba exhausto, empapado en sudor frío, y mi mente no dejaba de reproducir la imagen de los ojos rojos de los caballos y del hombre que me había señalado. Supe que esto no había terminado, que la experiencia me había marcado de una manera que cambiaría mi vida para siempre. No podía seguir así. El miedo constante, las noches sin dormir y la sensación de ser observado hicieron que buscara ayuda en alguien que entendiera lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando recordé a Jacinta, una curandera conocida en la colonia por tratar problemas que escapaban a la lógica. La encontré en su pequeña casa llena de plantas secas, aromas de copal y fotografías antiguas de santos y de antepasados. Todo en su espacio tenía un aire de respeto y misterio que imponía confianza. Le conté todo con detalle, desde la primera aparición de la carroza hasta los accidentes en mi trabajo y las sombras que sentía moviéndose a mi alrededor. Jacinta me escuchó en silencio, asentía ocasionalmente, sin interrumpirme. Sentí que no me juzgaba, que creía en lo que decía, y eso hizo que mi relato saliera más fluido, aunque cada palabra traía consigo un escalofrío recordando los eventos. Cuando terminé, me explicó que la carroza no pertenecía a este mundo, que el hombre dentro ya no estaba vivo y que su aparición respondía a algo que quería de mí. Me dijo que debía enfrentarlo con valor la próxima vez, preguntándole directamente lo que deseaba y si era algo posible de conceder, darle lo que pedía. De lo contrario, negarle con firmeza y hacerlo marchar. La idea me parecía aterradora, pero sentí que no había otra opción. Esa noche, al llegar a mi calle, lo vi. La carroza estaba frente a mi edificio, inmóvil, con los caballos de ojos rojos y el hombre señalándome con firmeza. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me detuve unos segundos, respirando hondo, recordando las palabras de Jacinta, intentando reunir el coraje que sentía que me faltaba. Di unos pasos hacia la carroza y, con la voz temblorosa pero firme, pregunté qué quería. El silencio fue absoluto por unos segundos que parecieron interminables. Finalmente, el hombre habló con una voz seca y casi susurrante. «Un cigarro, por favor, ¿puedes darme uno?» Mi corazón latía con fuerza, pero sentí que debía cumplir con lo que Jacinta había dicho. Saqué un cigarro de mi mazo, lo encendí y se lo entregué.
Sus ojos seguían fijos en mí, pero no dijo nada más. La presencia de la carroza se volvió menos opresiva, como si hubiera aceptado mi gesto y reconociera mi valentía al enfrentarla. Un alivio extraño recorrió mi cuerpo. El miedo no desapareció por completo, pero sentí que algo había cambiado en la dinámica entre nosotros. La carroza se movió lentamente, como flotando sobre el empedrado, y desapareció metros adelante, sin ruido alguno. Los caballos con ojos rojos se alejaron con ella, y finalmente no quedó rastro de su paso. Sabía que no volvería, que aquella confrontación había terminado, y un silencio profundo llenó la calle, dejando solo la brisa nocturna y el eco de mis propios latidos. Volví a mi apartamento, temblando pero aliviado. Cada paso parecía más ligero, aunque la experiencia me había dejado marcado. Comprendí que algo existía más allá de lo visible, algo que podía invadir la rutina diaria sin previo aviso. La ciudad de Morelia siguió igual, pero para mí todo había cambiado. Había aprendido que algunas presencias solo pueden ser enfrentadas con valor y respeto. Volví lentamente a mi rutina, con la ciudad de Morelia a mis pies, pero con una nueva cautela y respeto por lo invisible. Cada calle, cada sombra y cada sonido quedaban registrados en mi memoria con una atención diferente. Y aunque la vida continuó normalmente, sabía que aquella noche me había enseñado que algunas presencias existen más allá de lo que nuestros ojos pueden comprender.